Buenas tardes. Yo creo que ya después de 8 conferencias deben estar cansados, pero es un gusto de verdad desde el punto de vista de Rutaen y como la agencia de innovación de la ciudad poder conversar con ustedes de estos temas tan interesantes, en esencia porque puede también ser un punto para su trabajo tanto académico como profesional. Entonces yo creo que vale la pena como introducirlos en este tema. Miren esa gráfica, supongo que aquí tenemos, esto va del año 0 hasta la actualidad y la gráfica lo que muestra es la variación del número de personas que hay en la Tierra, cuántos humanos somos. Si vemos acá, esto ha ido creciendo, digamos hasta el año 1000 iba creciendo pero muy lento y hoy estamos llegando a 7.000 millones de personas, estos son miles, entonces estamos llegando a 7.000 millones de personas. La Tierra alberga hoy 7.000 millones de personas aproximadamente, pero también hay un punto interesante, miren lo que pasan por acá como 1800, cómo hay un cambio dramático en esta gráfica, es una gráfica casi de 90 grados, es obviamente un comportamiento exponencial y es lo que los economistas llaman como la gráfica del palo de hockey, porque es claramente como si fuera este proceso el cambio general. La pregunta que hay que hacerse aquí, miren, 1600, 1800, el proyector no nos ayuda mucho, de pronto no lo alcanzan a leer, o yo por lo menos ya más viejito no lo alcanzo a leer bien, 1600, 1800 hay algo que pasa dramáticamente, algunos de ustedes deben saber qué es lo que ocurre ahí, que se genera esto, pero la gráfica también tiene unas cosas interesantes, muestra que la humanidad de alguna manera ha innovado, ha hecho cosas que permiten que 7.000 millones de personas tengamos techo, comida, vestido, que sí, que hay problemas con algunas personas que quisiéramos que estuviera mejor sin duda, pero el mundo es todos los días mejor. Para que tengan una idea, solo en 1800, 40 de cada niños que nacían morían antes de los 5 años, hoy solo mueren 4 de esos mismos 100 comparados. La mayoría de personas, solo 1 de cada 10 sabía leer y escribir. Hoy hay 2 o 3 personas de 100 que no saben leer o escribir en proporción normal a eso. La mayoría de la gente era pobre, de hecho la jornada laboral en 1800 podía ser de 60 a 65 horas, la mayoría de la gente trabajaba la tierra, en una tierra que no era propia, era de los nobles, de los reyes, etcétera, y solo el otro trabajo posible de pronto era ser artesano, hacer la ropa, herrero, pero la mayoría de la gente vivía en unas condiciones terribles comparados con los estándares que tenemos hoy. Pero para que lo pongamos en una condición más cercana a nosotros, piensen en qué antepasado de ustedes estaba vivo en 1900, posiblemente algo como su abuelo, su abuela, y piensen cuánto era la expectativa de vida de ese colombiano en 1900, para que tengan una idea hoy, la expectativa de ustedes como colombianos es vivir, si es una mujer, 89, 90 años, o sea, hoy lo normal es que una mujer viva hasta los 90 años, en promedio entre las que mueren más jóvenes, más vivas 90 años, y la expectativa de vida de un hombre es de 75, 76 años. Ojalá que también con esta evolución algún día tengamos esos 4 añitos que tienen las mujeres por encima de nosotros y nos emparejemos también en eso. Entonces, hoy 75, 76, 79 y 80 es lo que un colombiano está esperando vivir. Piensen en ese colombiano, ese antepasado nuestro, solo en 1900, y los quiero oír cuánto creen que era la expectativa de vida de esa persona en 1900, de ese colombiano. ¿Qué creen? Los escucho, arriésguense. La mitad, 50 años, 45 años. ¿Qué otra propuesta tienen? Están muy tímidos. Piensen, 50, 60, vivía 100 años, vivía 150, ¿cuánto? 50. Bueno, están muy tímidos. Pero atérrense, la expectativa oficial de vida de un colombiano en 1900 era 29 años. 29 años. Eso cambia muchas cosas en la sociedad. Si a un joven en 1900 le decían, vámonos para la guerra, pues decía, pues vámonos, pues finalmente de pronto, pues si estoy muy bien, vivo hasta los 29.
Si uno de ustedes le digo, vámonos para la guerra, usted dice, no, pero espérate, porque es que yo puedo llegar hasta los 75, pues esto no es como buen negocio que me vaya ahora a pelear esa vaina. Entonces yo creo que las sociedades van cambiando y contrario a lo que uno piensa, las cosas son cada vez mejor en términos generales. Lo que pasa es que uno normalmente toma decisiones solo con lo que ve en el día a día. Escucha el noticiero, mira la semana, entonces tiene una ventana muy estrecha de pensar, pero cuando uno quiere entender, proyectar para dónde va la tecnología, las tendencias, qué va a pasar con la sociedad, tiene que abrir más el panorama, estudiar en el pasado, traer al presente, proyectar al futuro, y entonces uno empieza a ver las cosas en otra perspectiva diferente. Entonces, esta conferencia trata de eso, nos vamos a ir un poco al pasado, a ver qué es lo que sucedió, lo tratamos de traer al presente ahora y vemos hacia dónde vamos. De hecho, la conferencia se llama Estamos preparados para la quinta revolución industrial, y cuando yo la saqué muchos amigos empezaron a burlar de mí, a hacerme bullying, a decirme, hombre, no ha llegado ni la cuarta y ya te estás inventando la quinta. Pero yo creo que si miramos la conferencia, yo creo que van a entender que hay unas buenas razones para tratar de que ustedes mentalmente empiecen a trabajar de otra manera estos temas. Para complementar lo que estamos hablando, no lo alcanzan a ver muy bien, pero hay lo que es un aviso de prensa que muestra que en 1925 hubo un récord, y fue que alguien pudo, utilizando un Ford Modelo T, pudo ir de Medellín a Río Negro en 12 horas. Yo particularmente vivo en Río Negro, todos los días vengo de mi casa a trabajar, y pues normalmente es un trayecto, dependiendo de por dónde vayas, de 1 hora o algo así, y ahora con el túnel pues casi que es 40 minutos. Entonces miren que las cosas sí cambian, y cambian de una manera bastante apreciable. Hoy prácticamente no hay 2 valles, 2 ciudades, sino que es la misma ciudad que está integrada. O sea, es una cuestión de 30 minutos estar aquí. Si yo saliera acá por el túnel, en 30 minutos estoy 30, 35 minutos en mi casa, y en teoría era como, uy, vas para Río Negro, eso por ahí. No, 35 minutos. Entonces yo creo que las cosas sí van cambiando. Entonces, si recuerdan ese punto clave que vimos acá en la gráfica, ¿qué pasó? En realidad se llama la revolución industrial, la primera revolución industrial. ¿Qué fecha? 1780, 1820, en ese periodo se genera la primera revolución industrial, y eso despega una serie de cosas grandísimas en la humanidad que hacen que este comportamiento se dé. Entonces vale la pena, cuando uno habla de que hay una revolución, es porque hay un cambio de paradigma, algo que cambia la sociedad. Hay muchos adelantos tecnológicos muy interesantes, pero a veces esos no cambian la sociedad, como ciertos elementos que hacen lo que se llama un nuevo paradigma. La sociedad, la forma de vernos como personas, el trabajo, lo que consideramos deseable cambia a partir de esos elementos. ¿Qué creen ustedes, que ahora están muy tímidos, que generó esa primera revolución industrial? ¿Cuál fue el nuevo elemento que la humanidad no tenía? Miren que no lo tenía, me devuelvo, miren que era más o menos lo mismo, y aquí pasó algo dramático que disparó esto. ¿Qué fue ese elemento que hace que haya ese cambio de paradigma? ¿Quién me dice qué fue lo que pasó ahí? La máquina a vapor. Cuando viene este periodo, en realidad inventamos un dispositivo que es bastante sencillo, si lo miramos en los cánones de hoy. Esto es un recipiente con agua hermético. Aquí pones leña y calientas esto se vuelve vapor, y ese vapor a presión sube y mueve este émbolo arriba y abajo, y al subir y bajar pone esta rueda a girar. Entonces es una máquina que por un lado le echa leña y por el otro lado sale movimiento circular. Luego puede ser carbón, un combustible un poco más eficiente que la leña, pero en realidad metes una fuente de calor y al otro lado sale movimiento circular. Eso se llama un motor. Puedo meto un combustible y genero un movimiento circular. Eso en cierta manera lo vamos a ver en una de las revoluciones posteriores, lo mismo de un automóvil. Tienes un motor, le metes gasolina en el tanque y él hace rodar las ruedas. Tienes un motor. Entonces esto permite un cambio rápido, se empiezan a tener estas fábricas. Yo pongo la máquina a vapor en este eje y a punta de correas y bandas empiezo a mover toda la capacidad. Pero ¿cuál es el elemento central? Que a partir de ese momento hay algo que puede reemplazar solo lo que puede hacer un ser vivo, un buey, un caballo o una persona, y es hacer trabajo físico. Me reemplazan por primera vez. Entonces el cambio social, el paradigma es que tengo una máquina que me reemplaza en el trabajo físico, reemplaza a los caballos.
Usted compra un carro y todavía por allá le dicen en una parte, este motor tiene tantos caballos de fuerza, sería la comparación de ese motor, cuántos caballos necesitarías para mover la misma capacidad que ese motor tiene. Entonces, paradigma, cambio, tengo una máquina que nos reemplaza a los humanos por primera vez y adicionalmente no solo nos puede reemplazar, nos puede superar, puede hacer el trabajo de 10 humanos, de 100 humanos, es cuestión de hacer la máquina más grande y él ya nos reemplaza. Adicionalmente, eso permite, por ejemplo, los textiles, esto sería la maquinita de coser que tiene la mamá o la tía allá en la casa, solo que tiene un motor eléctrico, pero aquí no había motor eléctrico todavía, se tiene esta banda, este eje, y todas las maquinitas de coser están trabajando y todas las obreras están sacando textiles. Entonces ya tenemos una primera fábrica en la que podemos sacar textiles. No son las máquinas de hoy, pero es el primer concepto, y la sociedad cambia porque ya hay un trabajo nuevo. Ya no solo hay agricultores y artesanos y nobles, sino que hay personas que trabajan en las fábricas. Es un nuevo trabajo, es una nueva jornada laboral, es una forma de ver el mundo diferente. En cada una de las revoluciones vamos a ver que hay también una red que lo difunde, que lo expande. Con la máquina a vapor también pudimos hacer esto, locomotoras y barcos a vapor. Entonces ese conocimiento de cómo hacer esas fábricas, esas máquinas se empieza a regar y se empieza a regar por ciertos territorios de Inglaterra, donde empieza esto Europa. Y a nosotros nos llega, pues nos llega muy tarde. Entonces por allá decimos, no, pues en Latinoamérica, en Colombia, pues sí nos llegó la revolución industrial, pues llegó muy tarde, ya habíamos perdido, otros nos habían cogido una ventaja, entonces no nos pida mucho. Luego, la locomotora se vuelve como el elemento de, mire, donde llega la locomotora, llega el progreso. Es el caso de Estados Unidos, cuando es el ferrocarril de costa a costa, entonces Estados Unidos es otro. Por eso, entonces los pueblos se distinguían en dos, los que llegaban al ferrocarril y los que no llegaban al ferrocarril. ¿Qué genera la segunda revolución industrial? Piensen en un elemento nuevo que cambia el sistema radicalmente. Es el motor de combustión interna, es la segunda generación del motor, es la nueva máquina de vapor, pero ya es con combustible, y es el momento en que alguien se atranca por ahí en un campo y sale un pozo de petróleo. El petróleo es abundante, barato, es la época dorada de la química, los plásticos, el asfalto para las carreteras, empieza a tener las redes de carreteras. De hecho, los primeros carros fueron eléctricos. Es una lástima que no se hubieran mantenido para el ambiente, pero tenían los mismos problemas que solo ahora estamos solucionando. Las baterías eran caras, pesadas, tenían poca autonomía. Entonces, rápidamente el sistema automotriz se tuvo que decantar por el motor de combustión interna y el petróleo, que fueron muy útiles para el crecimiento, pero desafortunadamente fueron muy desafortunados para lo que vivimos hoy en términos ambientales. Uno cree que es muy moderno, pues los que cogemos ya las patinetas por ahí en las ciudades, y miren, no es una idea tan nueva. De hecho, esta foto me encanta, su señora ahí con su vestido, su gorro, y es eléctrica, pero desafortunadamente pasó lo mismo. La batería era muy costosa, era muy difícil y no se pudieron imponer las baterías. Tuvimos que esperar hasta ahora, casi 150 o 200 años después, para que pudiera pasar. Es el momento de la fabricación en serie, entonces viene una segunda generación de las fábricas. La primera era hacer textiles, pero todavía era muy manual. Henry Ford dice, quiero hacer algo que me permita masificar los carros y llevarlos a muchas partes. Entonces él decía, el colmo del asunto de la famosa exageración, pídame el carro del color que sea, pero que sea negro, porque ni siquiera la pintura la quería cambiar para que el proceso de montaje fuera muy eficiente. Entonces, esta segunda revolución industrial ocurre 100 años después, 1880, 1920. Es la segunda revolución industrial, pasan 100 años entre la primera y la segunda, y tiene otra característica muy importante, la electricidad, el motor, el generador, la bombilla, las peleas de Edison y Tesla por la corriente eléctrica o la corriente directa, y la electricidad cambia muchísimas cosas. Ya puedo generar, por ejemplo, tengo compañías que se dedican solo a generar electricidad, entonces yo ya llevo la electricidad a la casa, genero y hago distribución. Es el momento, por ejemplo, en nuestra región que se crea Guadalupe, que es la primera central de generación eléctrica, empresas municipales de Medellín, por los 1930, luego en los 50, 1954 para el preciso, se crea Empresas Públicas de Medellín, ya tiene un montón de hidroeléctricas y sigue con todas las que conocemos y está muy atado al desarrollo de nosotros. Esa segunda revolución industrial, dijimos, sí, nos llegó, pero también nos llegó tarde. Cuando ya habían hecho un montón de cosas, pues nosotros estamos ahí tratando de alcanzar, pero pues nos llegó muy tarde. Entonces está el motor, el generador como elemento, y hay un punto importante. En 1900 Marconi hace la primera transmisión a distancia inalámbrica. Entonces también marca un hito. Es la primera vez en la humanidad que mandamos una información
con los bits y no con los átomos. Antes, para llevar un mensaje había que escribir una carta y la carta, llevar los átomos de la carta, o montarse en el barco, o ir en el carruaje o en el caballo. Ya por primera vez podemos mandar una información sin que físicamente viajara un elemento de átomos, sino solo la información y a la velocidad de la luz. Entonces esto cambia todo en ese siglo, porque tenemos elementos como este es el WhatsApp del pasado, cómo mandar un telegrama. Todavía las familias, yo me acuerdo, pues no estoy tan viejo, no me tocó poner telegramas, pero sí mis tíos y mis abuelos, había una reunión familiar para determinar cómo mandar el telegrama, porque se cobraba cada letra, hasta el espacio vacío se cobraba. Entonces las personas se tenían que sentar cómo mandar un mensaje con el menor número de letras, de caracteres, para que les saliera barato. Entonces mandaban el telegrama y la otra parte de la familia tenía que hacer una reunión para tratar de adivinar qué diablos les habían mandado a decir en el telegrama. Había un consenso familiar para ver cómo había llegado el telegrama, pero funcionaba. Es un poco parecido al WhatsApp de ustedes, porque a veces mis hijos o nosotros en la empresa nos manda un mensaje y está tan mal escrito que uno también tiene que dar una reunión para ver qué era lo que le querían decir, o tiene que volver a preguntar. Entonces hay cosas que cambian, pero todo es como parecido. El teléfono, que ya era bidireccional, todo esto es consecuencia de la electricidad, el electromagnetismo en esos 100 años avanza muchísimo. El televisor en los 1930 ya llega algo que se para en la sala de la casa de las personas y es algo espectacular, porque el presidente de la nación puede entrar a la sala de la casa de las personas y darles un mensaje, les puede contar qué va a pasar, o que claro, la guerra, o que se terminó, o que vamos a hacer tal cosa. Entonces todo esto cambia el paradigma de las empresas, de la sociedad, de las personas. Entonces estamos segunda revolución industrial, 100 años después. Y hay un elemento que lo describe, la red eléctrica. Acuérdense, el elemento era la máquina a vapor, la red de ferrocarriles y de los barcos. Aquí ya pasamos a la red eléctrica. Ya ustedes deben haber oído ese comentario de los viejos. Ya ese pueblo era tan atrasado que ni le había llegado la luz. O sea, la energía era como una medida de, llegó el progreso, llegó la electricidad. Hay electricidad. Entonces esto fue marcando el mundo y se marcaba, digamos, como con la llegada de la electricidad. ¿Qué creen que genera la tercera revolución industrial? Internet. ¿Qué otra propuesta? Están demasiado tímidos, pues son 8 conferencias, pero hey, despierten. La computadora, sí, está por ahí. Es Internet, pero la Internet sin la computadora. En realidad el elemento central que hace el cambio es la computadora. Pero antes de eso hacemos como un paréntesis en la humanidad, decimos matémonos un tiempo. Entonces, Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Pues las guerras siempre generan un impulso muy fuerte a la tecnología. Entonces, aunque hay como un paréntesis, es la madre de otras cosas que vamos a ver enseguida. Esta película se la pueden ver en Netflix, se llama El Código Enigma y cuenta muy bien el caso de un genio matemático y físico, Alan Turing. Es el padre, digamos, también del computador. Es alguien tan genial que en el 36 se hace una conceptualización teórica de qué debe ser un computador. Luego dice, voy a pensar esto si puede reemplazar un cerebro humano, y es la base de lo que llama hoy el test de Turing. Cuando yo quiero probar si una inteligencia artificial está en nivel, lo paso por un test de Turing, pero es tan genial que en la guerra lo llaman a decir, mire, en toda guerra siempre hay un elemento central, y es yo quiero comunicarme con mis aliados de una manera que el enemigo no sepa, y quisiera saber el enemigo cómo se está comunicando. Entonces la criptografía, los mensajes secretos. Entonces la Segunda Guerra Mundial no es una excepción a eso, y los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, juntan a su gente más brillante para decir, venga, ¿cómo hacemos para romper el código? Los alemanes utilizan unas máquinas que llaman las máquinas Enigma para mandar los mensajes encriptados. Los japoneses tenían el código púrpura, y entonces esta gente dice, inventemos esto. En el caso de los códigos, no solo es un código difícil de romper, sino que la clave que los alimenta, como el hash, es diario. Entonces, si yo no descifro el código en un día, al otro día me vuelven y me cambian el código y perdí todo lo que hubiera trabajado hasta ese momento. Entonces, Alan Turing en su genio dice, no, ¿sabe qué? Esto, si no hacemos una computadora que amplifique el trabajo mental de 300, 400 personas que yo tengo aquí computando a lápiz y papel, no voy a ser capaz en 24 horas de romper la clave. Se acuerda, digamos, de su máquina y dice, voy a construir una. Eso es genial. Hay mucha gente que es buena teórica, pues no es buena práctica. Hay gente que es buena práctica, pero no es buena teórica. Entonces es muy difícil que un man de estos se haya conceptualizado un computador cuando no había visto uno. De hoy en día un computador técnicamente es una máquina de Turing, la que él se inventó, y que haya dicho, la voy a hacer.
Si usted estudia un libro de la Segunda Guerra Mundial para saber por qué ganó el que ganó y por qué perdió el que perdió, y el libro es anterior a 1975, lo puedo botar a la basura, porque ese historiador no sabía esto. Eso era material clasificado y solo se supo a partir del 75. Entonces todos los historiadores dijeron lo que pasó fue esto. No, lo que en realidad ganó la guerra fue esto. Lo que hizo la diferencia fue poder romper el código de los otros, porque entonces los aliados podían saber los alemanes cada paso que iban a dar cómo era, porque estaban oyendo sus comunicaciones. Para eso él tuvo que inventar esta máquina que está atrás, que se llama la bomba, y de hecho fue un buen nombre. Esa fue la bomba que le tiraron a los alemanes, a los japoneses, y le pudieron ganar la guerra. Esa máquina, si uno va a Inglaterra, si alguna vez pasean ustedes que les gusta a los jóvenes tanto pasear, en Inglaterra hay un sitio que se llama Bletchley Park, ir al centro de investigación de estaban eso, y allá hay una réplica de esa máquina, que la que se ve en la película es muy cercana a la realidad. Esto en realidad es el primer computador de la humanidad, el primer computador práctico, solo que esa máquina era dedicada solo a criptografía, pero un computador dedicado a criptografía. Entonces la guerra nos da ese primer elemento, el primer computador. Eso lleva a los 50 a dos cosas. Una, que tengamos ya máquinas, que es como todo este salón lleno de equipos. No tenemos electrónica como la conocemos hoy, tenemos válvulas de vacío, tenemos reles, y esos primeros computadores funcionan. Y también descubren que esas máquinas son vitales cuando hay poder nuclear. Si yo necesito una máquina para calcular cómo hacer una bomba, cómo mirar sus efectos, entonces la guerra al final a los aliados les da dos elementos y les dice, esto es súper clave, porque con un computador puedo romper los códigos de los enemigos y hacer códigos más fuertes para que no me la rompan a mí. Y dos, como yo ya tengo poder nuclear, bombas nucleares, los computadores son vitales para ese proceso. Por eso es que son clasificados y por eso es que la mayoría de la gente no sabe, porque no quieren contar esa ventaja estratégica. Pero viene un problema. Los que eran muy amigos en la guerra, Rusia y Estados Unidos, terminan la guerra y se vuelven poco amigos, porque dice, yo soy capitalista, yo soy comunista, yo quiero economía centralizada, yo quiero democracia, yo quiero partido único de los comunistas, etcétera, etcétera, y se empiezan a repartir el mundo. Es tan dramático que los dos ejércitos al terminar la guerra llegan casi iguales a Berlín, y Berlín no tienen otra que partirla por la mitad. Entonces el famoso muro de Berlín, de aquí para allá somos comunistas, de aquí para acá somos democráticos y capitalistas, y así vivimos ese periodo de la Guerra Fría que empieza por allá en los 50 y se extiende por 10, 15 años, casi que muere en el momento que cae el muro de Berlín, por allá en el 89 creo que es que cae el muro de Berlín. Entonces en ese momento los dos empiezan a amenazar, porque los dos quieren, fuimos amigos para ganar la guerra, pero ahora fuertes que ganamos nos vamos a ganar el mundo. Entonces cada segmento del mundo era un punto de pelea, y los dos empiezan a amenazar con dos cosas. Mira, ya puedo hacer un cohete, es la carrera espacial, le puedo meter unas bombas, sé cómo hacer bombas atómicas, y te voy a lanzar una ya si me jodes mucho. Y el otro le dice, yo también tengo, y los dos se amenazan con los misiles. Pero todos los americanos dicen una cosa, vení, pero necesito una electrónica mejor, porque es que ve, aquí está el cohete, aquí esto tiene que ser de combustible, esto es para meter en las cabezas nucleares, y no me queda sino este pedacito en la nariz para la electrónica de control que me permita que yo lance el cohete desde, no sé, Cabo Cañaveral en la Florida, y que el berraco no se devuelva y me destruya Los Ángeles, sino que sí caiga en Rusia. Necesito una electrónica buena que me permita que sea un misil balístico intercontinental, viaje y caiga al otro lado, y los otros están en la misma cosa. Entonces el estamento militar americano hace un desafío y le dice a los científicos y a los ingenieros, necesito una electrónica que entre ahí. A punta de reles y válvulas no era posible hacerlo. Entonces eso, de alguna manera, esos millones de dólares de investigación genera este aparato, que para los que no lo conozcan es el primer transistor. Es la primera vez que hacemos un switch condensado que ya no se calienta, que gasta muy poco espacio, y eso a los pocos años nos lleva a esto, a los chips, y eso muy rápidamente nos lleva a lo que seguramente tienen ahí en el bolsillo, a esto, los celulares, los computadores, la miniaturización, todo lo que hoy para nosotros es completamente normal, parte de hacer ese primer transistor y luego meter millones en estos aparatos y que sean pequeños, fríos, consuman poca energía. Entonces, eso es lo que nos lleva en los 70 a este aparato, al computador personal, que ya llegue a la casa. Esa es una foto del primero que yo tuve, un IBM XT. La memoria que traje para presentación tiene 8 gigas, o sea, 8.000 megas. Este aparato tenía la fabulosa cantidad en su disco duro de 20 megas. Ese era mi gran disco duro, 20 megas. Y el USB, que era ese disco floppy ahí, que de pronto han visto por ahí flexible, tenía medio mega. Eso era todo mi computador en ese momento, pero era una maravilla tener un computador en la casa o en las empresas y que fuera asequible para… Entonces, esta época la marca eso,
el computador, tener computadores. ¿Por qué? Porque es la primera vez que tenemos una máquina que es capaz de grabar información. Antes, si quería grabar información, le tenía que decir un humano. No, es que lo tengo en un cuaderno, pues si tú que era un humano que lo escribiera y llevara el cuaderno. Aquí ya podía grabar algo en el computador y preguntarle al computador. Y era la primera vez que alguien podía procesar información que no fuera un humano. Yo a un humano le digo, ¿cuánto es 50 más 50? Usted me dice mismo, 100. Ya tenía un computador que le escribía 50 más 50, una calculadora, y él le dice 100. O sea, yo le pregunto y él me responde. Oh, que sí, que tuve que tener unos programadores que hicieran el programa para que supiera sumar, sí, pero después de que le hago el programa, él al que le pregunta, no, ya no quiero 50 más 50 y no 1000 más 1000, 2000, él le responde. Es la primera vez que ya la humanidad tiene una máquina que le pregunto cosas y él procesa y me entrega información. Es la primera vez que tengo una parte a donde guardar información. Y de nuevo, como la máquina de vapor nos reemplaza, es capaz de tener muchísima más memoria que nosotros. Es capaz de procesar mayores cantidades de información que nosotros. Entonces, nos reemplaza y nos supera. Entonces, es un nuevo hito en el proceso. Entonces, miren, la primera nos permitió reemplazarnos físicamente, la tercera ya nos está empezando a reemplazar mentalmente. No nos reemplaza en todas las acciones, pues nos empieza a reemplazar en otras cosas. ¿Qué creen que es esto? Hoy Internet tiene, no sé, 5.000 millones de nodos, va creciendo por los dispositivos que vamos a ver ahora de control, pueden ser 5.000, 6.000 millones de nodos. Internet en el 69 tenía 3 nodos, ese es el mapa de Internet de 1969. También es un hijo de la guerra, porque en esa pelea entre Rusia y Estados Unidos de la Guerra Fría, los Estados Unidos dicen, oíste, y si Rusia me tira un misil balístico intercontinental y me mata todos los computadores que yo tengo en una ciudad para defenderme, para hacer las armas, ¿qué? Estoy jodido. Entonces dicen, no, venga, invéntese alguna cosa que haya muchas ciudades pegadas, haya centros de cómputo en todas, y si le pegan a una y la destruyen, la otra red se reconfigura y sigue trabajando como si nada hubiera pasado. Eso se llama Internet. En ese momento se llamaba DARPA, del Departamento de Defensa. En este momento eran 3 nodos. Ahí básicamente está hablando de un IBM 360 en la Universidad de California Santa Bárbara, otra California Los Ángeles, un Sigma 7, y había por aquí una PDP-10 que es digital, ya ni la compañía existe. Mucho del código de Internet nativo se escribió en máquinas digital y esta red se reconfiguraba. Eso que nos pegamos a Internet, este es el tatarabuelito de toda esa red, esa redcita que luego se fue creciendo. Entonces, de nuevo, tenemos lo que nos dijeron ahora, ambos tenían razón. ¿Qué define la tercera revolución industrial? El computador, y la red que lo expande es Internet. Nos llegó más cerquita cuando se generó, pero todavía dijimos, no, nos llegó tarde. Estos manes ya en Estados Unidos tenían un poco de distancia, ya tenían estas empresas, hacían estas cosas. Entonces, peguémonos a la red, pero pues nosotros no vamos a poder hacer nada porque igual nos llegó tarde. Entonces, tercera revolución, el computador cambia la historia. Hay gente que me dice, pero el avión, sí, el avión fue una cosa muy tesa, poder volar, pero el avión no cambió la sociedad como la cambió el computador, o la cambió la máquina de vapor. Era otro medio de transporte, más rápido, podía volar, pero no cambió en esencia la sociedad. Entonces, cuando uno habla de una revolución, está hablando de un elemento que cambia significativamente los patrones de uso. Por ejemplo, la primera, como la gente trabajaba 65 horas al día, entonces, ¿quién iba a tener un negocio que para hoy es para ustedes muy vital? Una agencia de turismo. ¿Quién iba a vender un tour de turismo? La gente escasamente alcanzaba a comer y a trabajar. Cuando las jornadas de trabajo empezaban a bajar y la gente recibía un salario, pues ya había alguien que dijo, de hecho la primera compañía de turismo se inventó en Inglaterra, porque alguien vio esa posibilidad a partir del nuevo cambio. Es más, es paradójico, hace 15 días esa empresa se quebró. Tenía millones de usuarios en el mundo y se quedaron los tours en la mitad. ¿Usted el pasaje? No, ya no, porque se quebró la empresa. El guía, no, y no viene porque ya se acabó la empresa. O sea, fue dramático como se acabó. Y es bueno tenerlo como ejemplo, así como un cambio de estos puede generar todo un negocio nuevo, un nuevo emprendimiento que ustedes hagan. No actualizarse al cambio, como le pasó a esta compañía, puede significar que desaparezca de un día para otro, de la manera más dramática. Entonces, es otro de los elementos que nos obliga a pensar en cómo integramos eso a nuestro ejercicio profesional. Aquí hay un pequeño resumen, se lo recuerdo, 1780, 1820, 1980, 1920 y la tercera que podemos estar hablando de 1970. De la primera a la segunda 100 años, de la segunda a la tercera 50. Se va recortando, el tiempo va pasando. Al que le tocó la primera, no le tocó la segunda. Para el que le tocó, a muchos de los que le tocó la segunda, les pudo haber tocado la tercera. ¿Qué genera la cuarta?
¿Qué creen que es el elemento que distingue a la cuarta y cuándo? Inteligencia artificial. Sí, es un buen candidato, pero no es la única respuesta. Plataformas, Internet de las cosas. Bueno, hagamos un paréntesis mental, yo les cuento otra historia y luego la conectamos. Pensemos cómo resolvemos problemas, pero definamos qué es problema. Problema es cuando salimos aquí en la universidad, usted está con un amigo y el amigo le dice, oíste, yo creo que en esta esquina si montamos un negocio de perros y hamburguesas, eso va a funcionar muy bien. Yo le decía, no, está loco, la gente sale cansada, eso ahí no se para nadie. A los 6 meses volvés y pasás por ahí una fila de gente comprando hamburguesas. Me dice, pucha, no le hice caso al amigo mío y mire cómo le está yendo de bien. Frase que sigue en nuestra cultura, ese man se está llenando de plata. No, pero el asunto ahí es el problema, es la determinación de si eso es buen negocio o es mal negocio. Ese es un problema en mi cabeza, determinar invierto o no invierto. Es el problema que tiene un banco en un comité de crédito. Él quien manda unos papeles y dice présteme 1.000 millones de pesos y unos señores allá muy inteligentes, ya mucho tiempo de esto, dicen no, ni le vaya a prestar a él, que eso es plata perdida, a mí con esos datos que mando, ese man no le va a pagar jamás, no le preste. Pero eso puede ser un error, es un problema para el banco, porque puede que yo sí le fuera a pagar y tuviera con que él no lo supo entender y mañana cuando tenga plata va a decir no, con Bancolombia no haga ningún negocio que cuando necesitaba no me quiso prestar, ¿cierto? Entonces es un problema. Es un problema cuando uno de ustedes muy creativo se inventa un guión de Hollywood y vaya a Hollywood a que le hagan la película y pide 100 millones de dólares y una gente allá dice, no, eso no, otros dicen, no, qué guión tan teso, eso va a recuerpar hay 500 millones en taquilla, denle los 100 millones de dólares y hagan la película. Es un problema, tienen que determinar y si se equivocan pierden 100 millones de dólares, entonces ese es un tipo de problema. Otro problema es cuando un científico quiere descubrir una ley de la naturaleza, cómo se comporta un fenómeno y está haciendo experimentos para determinar qué hace. Y también están los problemas típicos, o sea, se dañó la lavadora, hay que arreglarla, pero hay un problema, el que llega tiene que saber, bueno, cómo era que esta lavadora que se dañó para hacerlo, también es un problema normal cuando usted está bravo con la señora o la novia, peleó, cómo arregla, esas fotos que veo en el celular, cómo hago para decirle que eso era otra cosa, ese también es un problema. En general, lo que tienen en común todos estos fenómenos que les acabo de decir es esto, que usted para solucionar el problema tiene unos datos fijos, son esas X que hay ahí, son unos datos conocidos con seguridad. Usted los estudia y extrapola el comportamiento general del problema. O sea, usted supone qué es lo que pasa a partir, no es que tenga toda la información, sino que tiene muy pocos datos y usted extrapola qué es lo que cree que va a pasar. No es una cosa sencilla, digamos, el comportamiento de un fenómeno determinado lo dan todas estas bolitas de colores, unas por arriba, otras por abajo, en 3 ejes, ese es el problema, los datos reales. Pero a usted le dicen, va a evaluar 10 bolitas moradas, 4 verdes, 200 amarillas y 12 rojas, y dígame cómo se comporta el fenómeno. O sea, esos son los datos que usted tiene precisos y usted tiene que extrapolar y decir, se comporta así como todo esto. Uno dice, no, pues es muy difícil, pues ¿sabe qué es lo teso? Que hay gente que le pega, hay gente tan tesa que le pega, o sea, extrapola bien, el del comité de crédito, el que hace el negocio, el que está haciendo la medición de cómo funciona el universo, pues no tiene todos los datos del universo, tiene unos datos que hizo en el laboratorio fijos y con eso extrapola. Eso no lo pensamos mucho porque lo hacemos como intrínsecamente, es lo que hemos hecho toda la vida, entonces no nos ponemos mucho a pensar en eso, pero resulta que ahora cambiaron las cosas. Por ejemplo, en lo de ciencia es el genio de Einstein. Yo peso 89 kilos, que es m, la velocidad de la luz al cuadrado, un número grande, pero es un número, lo multiplico y esa es toda la energía que tiene mi cuerpo. Pero no importa, si es esta silla, cambio lo que pesa m, da lo mismo. O si lo cambio por todo el planeta Tierra, da lo mismo. Si lo cambio por toda una galaxia, da lo mismo. Obviamente Einstein no había medido todos los cuerpos para saber qué era, tenía unos poquitos, pero por un proceso genial encuentra la fórmula y funciona. Entonces ese proceso de extrapolar que está tan intrínseco en lo que hacemos, no nos deja ver que en la cuarta revolución algo cambió y es que estamos teniendo más información de la que creemos. Toda la humanidad va a 2020 a tener 44 zettabytes. Un zettabyte ese es un 1 seguido de 21 ceros. Ojo, un 1 de 21 ceros, piensen, 1, 2, 3, cuando lleguen a 21, un 1 seguido de 21 ceros, 44 para 2020 y esta proyección ya se quedó corta. No lo ven ahí, pero aquí este número es para 2020, dice que son 47, pero lo peor no es eso, miren lo que pasa 5 años después, 10 años después, o sea, estamos navegando en datos y vamos a estar mucho más llenos de datos, pero el problema es que como nos hemos acostumbrado a tomar decisiones como el pasado, en vez de utilizar los datos que tenemos y que ya nos sobra, seguimos suponiendo.
Entonces, eso es terrible porque nos lleva a tomar equivocación. Entonces, en el pasado la persona que había que destacar era la que sabía extrapolar. Hoy, a partir de 2007, que es el punto donde creemos que arranca este cambio por muchas razones, 2007, hay tanta información que el que se destaca es el que es capaz de ir a mirar los datos y decir, lo que está pasando es esto. ¿Y por qué? Mira, porque tengo este dato, mira, el fenómeno es este. No, pero es que yo creo que, no, usted puede creer lo que quiera, pero los datos están diciendo es esto. Entonces, hoy las compañías, las instituciones, los emprendimientos, las leyes, todos los procesos de decisión humanos, cuando haya un problema se deben basar en la data y no en las suposiciones, pero seguimos suponiendo. Entonces, primer mensaje de esta charla grande, piense mañana en cada cosa que hace o cuando sea profesional o como de su empresa, si usted está suponiendo o está buscando los datos, o si los datos están ahí y no los ha visto, o si los podría generar, que es otra de las tecnologías que tienen con la cuarta revolución. Entonces, eso es lo que llama Big Data, grandes cantidades de datos, y llegamos al tema de Internet de las cosas. Si no tiene los datos, los puede generar. Usted es un fabricante de sillas. Bueno, sillas se han hecho toda la gente. San José era carpintero, entonces yo me imagino que hacía sillas en algún momento. Todos han hecho sillas. Ustedes están sentados en unas sillas, pero miren, todos se sientan distinto. Obviamente tienen un volumen diferente, un peso diferente, y eso significa cargas diferentes para la silla. Entonces, ningún fabricante hoy sabe exactamente cómo se sienta la gente. ¿Qué hace? Supone que sabe, pero no lo tiene, porque no recibe en tiempo real los datos de eso. Si yo fuera el fabricante de la silla, hoy le pondría sensores que se pueden conectar en internet en línea y recibir información todos los días de cómo se sienta la gente. Entonces, cuando ya tenga miles, millones de datos, yo puedo decir, mira, ¿para qué le metimos esa barra de titanio que vale tanta plata por silla? Esa carga nunca se da, le podemos quitar 15 gramos a cada silla de esa barra de titanio. Y eso por 1 millón de sillas vale un montón de plata, te hace súper competitivo si descubriste eso. En ese momento, ese fabricante se va a volver muy teso porque se va a volver el fabricante que vende la data de cómo se sienta la gente. En ese momento, él casi que va a decir, ¿sabe que la silla se la regalo? Porque yo necesito es que más gente se siente para tener más data de eso, se le cambia el negocio, en vez de vender sillas, vende datos. Ese es un problema que estamos viviendo hoy. Muchos en nuestro territorio están vendiendo lo que no vale y regalando lo que sí vale, porque lo que vale son los datos. Entonces, otra pregunta que ustedes se tienen que hacer, ¿dónde está ese negocio? Porque yo estoy perdiendo esa oportunidad. ¿No me creen? Les voy a dar 4 ejemplos para que los traten de mapear, para que se los aprendan. Primero, esta compañía hace estos termostatos. Los termostatos, uno fija la temperatura a la que quiere y el aire acondicionado se prende o se apaga dependiendo de eso. Son muy baratos, de esta compañía Nest, tienen control remoto, se pegan a internet, se pueden controlar desde el celular. Yo algún día los vi, dije, qué berraquera, tal. Pasaron unos meses y me encontré una noticia. Google compra a Nest por no sé cuántos millones de dólares. Yo, uy, ¿qué pasó? No se equivocó Google. ¿Qué hace Google comprando una empresa de termostatos? ¿Están locos? O se equivocaron. No, obviamente el que me había equivocado yo era porque no sabía cuál era el negocio real de esta gente. Ellos, el termostato era muy barato porque lo subsidian, lo compró masivamente la gente y lo puso en sus casas. Entonces, como el termostato se pega a internet, se puede dar el control de prender el aire acondicionado o no a la empresa de energía. EPM, que es una empresa de energía o cualquiera en el mundo, lo que más le vale se llama la hora pico. ¿Por qué la hora pico? Porque a esa hora nos dan nosotros todos por almorzar y todos prendemos el fogón a la misma hora. Y cuando está haciendo calor a las 3 de la tarde, casi todos en la costa prenden el aire acondicionado a la misma hora. Entonces, EPM tiene que diseñar la generación, la transmisión y la distribución para la hora pico. Porque ninguno aceptaríamos que al mediodía nos llegara un mensaje de texto, señor, usted es el usuario 1.000.001 y yo no tengo diseñado EPM sino para 1.000.000. Almuerce mañana, coma frío hoy. Sería ilógico. Entonces yo tengo que diseñar la red para saber que se entra en 1,5 millones y que cuando es el 1,5 millones funcione como si entró uno, como si entró 1,5 millones de personas. Eso hace que la generación, la distribución, el cable, el grueso, la cantidad de se haga para la hora pico. Después de que pasa la hora pico, ¿sabe qué pasa? Está perdiendo plata, porque el cable no está utilizando al máximo ni la generación. Le tuvo que generarla para ese momentico, pero ya luego no sirve. Entonces para ellos hay una tecnología que se llama romar el pico, tratar de que no sea tanta gente en un espacio de tiempo, sino que haya un poquito, entonces ya no es un pico, sino que es un escalón, un pedacito más grande en que este prendió acá, este prendió acá, este prendió acá. Si uno logra eso, ahorra millones de dólares. Entonces eso es lo que hace Nest, le entrega el control de los termostatos y la empresa es la que prende el aire acondicionado. Uno los prende 10 segundos antes, otros más allá, no entran todos a la vez. La sensación térmica para uno no varía.
Si uno el termostato lo arranca 10 segunditos después o 10 segundos más tarde, no pasa nada, la sensación térmica es más o menos la misma, pero para la red de energía es un cambio significativo en millones de usuarios. Resumen rápido, Nest no era una empresa de termostatos, es una tontería, era una empresa de datos. Y Google dijo, tiene todo el poder, yo con mis algoritmos, mis cosas de datos, no, mija, si estamos como en el cuarto de la charla, sigue 3 minutos. No, mentiras, vamos a tener más tiempo porque como no hay el panel, habíamos quedado que íbamos a correr un poquito. Pero ahora me vuelve y me dice. Entonces, ese proceso de romar el pico es muy valioso y genera que el utilities, el EPM gana plata. Parte de esa plata que se gana se la pasa al usuario, gana el usuario. Por eso tiene ahorros y por eso le gusta este plan, porque ahorra plata. ¿Y quién gana? Pues el que hace peaje en la mitad, que es Nest. Y gana muchísimo dinero y por eso Google lo compró. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, WhatsApp. Lo tienen todos, no le valió a ninguno plata, a ninguno le valió nada. No tiene publicidad, yo no lo he visto ni la han visto. Y cuando la compró Facebook, hace pocos años, la compró por 19 billones de dólares americanos, o sea, 19.000 millones de dólares. Entonces piensen en esto, ¿cómo alguien, una compañía que no factura, que no le ingresa plata por publicidad, paga 19 billones de dólares por eso? Eso es sencillo, en el Parque de Ríos es el jueguito de ¿dónde está la bolita? Se le embolatan, ¿dónde está la bolita? Pucha, ¿cómo van a pagar 19 billones de dólares por una vaina que no le entra plata? Simple, esa aplicación sabe a qué hora se levanta usted, a qué hora se acuesta, cuántos amigos tiene, en qué parte del mundo está, de qué habla, sabe todo. Y con esos datos se lo vende a otras compañías para que en algún momento, sin ni siquiera romper su confidencialidad, porque no es que le digan él quién hace, sino que los patrones por regiones puede ofrecer ofertas comerciales. A mí no me choca el negocio. Yo creo que WhatsApp me sirve para muchas cosas y a mí me parece chévere que me vengan y me ofrezcan algo que yo posiblemente esté necesitando. Hay gente que no le gusta, no, es que yo no quiero que sepan, ¿y por qué van a saber? Si yo entro a ese sitio XXX y yo no quiero que nadie sepa, bueno, eso es válido, está bien, pero en general, respetando eso y que las personas tengan el control de qué datos sí o no, me parece que es válido que exista el negocio. Entonces, es más, a mí no me preocupa inclusive que Facebook no saque plata, a mí lo que me saca la piedra es que nosotros hagamos negocios, tengamos datos y nosotros no le saquemos plata, eso es lo que me molesta, ese es el mensaje que tenemos, cómo nuestras industrias, nuestra gente tiene datos y nosotros no utilizamos, nosotros llega por allá sin conocernos y nos saca plata. Entonces, segundo negocio de datos. Tercer caso, está en la sala de su casa, está en su alcoba, se llama Netflix, hizo lo mismo. 14.000 pesos, películas ilimitadas al mes. Eso en el momento eran $4. Eso es demasiado barato. O sea, un mes de películas ilimitadas por 14 dólares. Hoy vale como 25.000 pesos o 30.000. Sigue siendo muy barato. Pero ellos sabían. La industria del entretenimiento de Estados Unidos, estos manes no saben cómo van a dar eso tan barato. Pues los que no sabían eran ellos. Ellos no eran una compañía de entretenimiento. Ellos lo que hicieron fue darnos muy barato eso para que nosotros les dijéramos qué serie nos gusta, a qué hora, con qué actores, qué temática, por región, qué cosa, o sea, él sabe todo. ¿Han visto los zombies de fin de semana? Esos que se tiran en un sofá y ven una serie, la que sigue, el capítulo, y escasamente estiran la mano y comen y siguen, y siguen. Eso puede ser muy triste de uno si es el hijo de uno ahí tirado, pero desde el punto de vista comercial es un éxito el berraco. O sea, esa empresa descubrió cómo darle a usted lo que usted quiere. Usted no se quiere mover de ahí, quiere otro capítulo y quiere la serie que sigue. O sea, es un éxito. Aprendió de sus datos y le está entregando lo que usted quiere. Y cambió la industria porque entonces a veces la producción ya no necesita todos esos millones de dólares, sino que es en una iglesia o en un barco. Eso vale 3 pesos hacerlo, pero el contenido es el que tú quieres ver. Tú no estás porque los actores estén en exteriores o tengan las máquinas o no sé qué, sino que te interesa la temática. Entonces, ellos redefinieron la industria del entretenimiento y es casi imposible desmontar a Netflix de donde está. HBO dijo, me tenés que pagar más por El Señor de los Anillos. No, no te pago más. Entonces me voy. Vaya, sí. ¿Qué hace la gente? Si usted es muy fanático del Señor de los Anillos, paga HBO hasta que se acabe El Señor de los Anillos. Pues yo no conozco a nadie que se haya ido a Netflix. ¿Por qué? Porque tiene una masa crítica. Entonces, es otra característica de los negocios de datos bien hechos. Cuando yo hago un negocio de datos bien hecho, es casi imposible que el cliente se vaya. ¿Han visto cuando uno compra un libro en Amazon? Uno compra el libro y los 3 que le muestran al final, uno ya los quiere comprar también porque son demasiado bien cercanos a lo que uno quiere leer o estudiar. Entonces, esos son los negocios de datos. Entonces, tercer negocio, recambien la cabeza, traten de ver sus negocios como datos, no los vean como sillas, no lo vean como aparatos, no lo vean como alimento, vean cómo los datos pueden hacer un negocio diferente.
General Electric viene de Edison, de la bombilla casi, pues yo creo que en las casas hemos tenido una lavadora, una licuadora, pero también hace turbinas de avión. Y esas turbinas de avión tienen 160 sensores y cada 6 horas, por ejemplo, un vuelo costa a costa a los Estados Unidos genera 3,5 gigas de data. La turbina en funcionamiento. Un avión normalmente tiene 2, el otro competidor es Rolls-Royce, pero cuando el avión tiene, pues normalmente las 2 son del mismo fabricante y 7 gigas de datos se generan en un solo vuelo de 6 horas. ¿Cuántos aviones creen que hay por encima de su cabeza en este momento en el espacio aéreo del mundo? ¿Cuántos? 1,000, 2,000. Esta es una foto. Hay un sitio que se llama Flight Radar. Mírenlo acá, lo pueden buscar en el celular, en Google, Flight Radar, el radar. Yo puedo ver cualquier avioncito, dónde está, de qué empresa es, de dónde viene y para dónde va. Lo pueden hacer ahí en línea, si quieren ver cuáles hay. Entonces, imagínense cuántos aviones cada 6 horas están generando 7 gigas. Entonces, imagínense General Electric, todas las turbinas de los aviones están volando y le están mandando datos. ¿Usted cree que General Electric puede decir, sí, recojo esos datos de las turbinas y guárdelos en el data warehouse que en 6 meses los miramos? Imposible, son tantas datas que ya no puede, si no la analizas en tiempo real y tomas decisiones en ese momento, esa data se perdió. Entonces, otro tercer elemento del tiempo que estamos viviendo, la data es masiva y se tiene que analizar en tiempo real. ¿Ustedes creen que cuántas personas se sientan a ver usted qué película está viendo en Netflix para cuál usted imagina un montón de gente, vio esta película, ofrezca molestan? No, imagine cuánta gente en el mundo está viendo las películas a la vez. Tiene que haber un proceso del berraco que en línea le esté escogiendo diciendo, vea, esto es lo que le ofrezco ya. Y lo tiene que hacer en ese momento, no lo puede hacer después o en un mes le llama, no, ya mire sus datos, ahora sí le ofrezco lo que usted quiere. No, ahí en línea le tiene que entregar en ese momento. Entonces, esto es una nueva característica de las empresas de datos. Masivas cantidades de datos llegan y yo tengo que procesarlas en línea. Entonces, eso lleva a algo que me dijeron ahora, inteligencia artificial. Sí, hay un matrimonio en cuarta revolución industrial, data e inteligencia artificial. Si yo tengo inteligencia artificial, puedo recibir los datos en tiempo real, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, cuando la gente está dormida, proceso y tomo decisiones en ese momento. Entonces, aprende. Entonces, la cuarta revolución industrial se marca por un nuevo componente que nos reemplaza, una máquina que ya es capaz, uno, de aprender, porque la data que va llegando sin que nadie le diga va aprendiendo, y 2, es capaz de tomar decisiones, y la serie que usted quiere ver es esta, sin que intervenga un humano. Eso pasa todos los momentos en Netflix o en Amazon, cuando se pide el libro, etc. Entonces, cuarta revolución industrial, data, inteligencia artificial. Y de sobremesa, si quieres tener una inteligencia artificial que funcione, necesita masivas cantidades de datos para entrenarla. Porque una red neural, por ejemplo, de inteligencia artificial es como un niño. Va recibiendo datos de la vida y va aprendiendo cosas. Coge un vaso y lo suelta, se quebró. Lo vuelve y lo coge hasta que en un punto ya, con el regaño ya sabe que el vaso de vidrio se quiebra si lo deja caer al suelo y el balón no. Esos son masivas cantidades de datos entrenando, más supervisión de alguien que le dice, haz esto, esto no, esto se quiebra, esto no se quiebra, hasta que un día aprendemos a qué es de vidrio, a qué se puede dejar caer, a qué no. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial, que dale datos del problema, supervisarlo hasta que él aprende, bueno, ya sé reconocer esto, ya sé esto y toma decisiones solo. Entonces, General Electric dijo, yo toda la vida fui una compañía de materiales, acuérdense Edison, probando material tras material del filamento hasta que encontró el que era, pero yo ya soy una compañía de datos. Lo que me define a mí es que cuando yo miro esos 170 sensores, ya la inteligencia artificial me dice, mira, si cambias el ángulo de esta aspa 0.5 grados, te vas a ahorrar 0.5 de combustible. 0.5 de combustible en un avión es un negocio del berraco, cambia el negocio completamente. Entonces, para cerrar ese paréntesis, cambiamos la forma en que la humanidad debe tomar decisiones, cambió la forma en que ustedes deben tomar decisiones, cambió la forma en que las empresas deben tomar decisiones, cantidades masivas de data, si no la tengo, Internet de las cosas y inteligencia artificial. Eso es a partir de 2007 y eso define ese componente. Lo matiza tener Internet de las cosas para poder ponerle sensores a lo que yo quiera y la data que me falte, y otro elemento que me voy a adelantar acá que se llama blockchain, que permite que muchos de estos elementos actúen sin un elemento centralizado de control. Normalmente en esta charla pues explico un poco bien lo de blockchain, pero aquí no quiero quedarme en ese punto para que cerremos. Entonces llego a este punto. Ya tenemos el recorrido histórico, cuarta revolución industrial, yo creo que ya está media cuáles son los elementos, el sitio 2007, entonces si miran 2007, ¿a cuánto tiempo estuvo llegando? Cuenten, 100 años entre la primera y la segunda, 50 entre la segunda y la tercera, ¿cuántos entre la tercera y la cuarta?
bajó. Echen ahí en la cabeza, acuérdense, 2000, los 70, los 80 a 2007, que podemos decir que arranca la cuarta y es en la que estamos. ¿Cuál es el problema que nos genera eso? ¿Cuál es el problema que estamos viviendo? Ya para que cerremos la conferencia en esto. Va a ser un poco difícil aquí con el proyecto, pero va a tratar. Este palito es el presente. Esto de aquí para adelante es el futuro y esto es el pasado. O sea, este es el eje del tiempo. Pasado, presente y futuro. Y este eje dice cambios. Aquí hay poquitos cambios, aquí medio, aquí muchos cambios. Entonces, este raya dice el humano cómo se adapta. Aprendemos. Aquí éramos capaces de manejar tantos cambios por unidad de tiempo y vamos mejorando, aprendemos. La tecnología que antes variaba muy despacio, sí, acuérdese, 100 años entre la primera y la segunda, 50, 35, en un momento está cambiando más rápido que nosotros somos capaces de aprender. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Tenemos un problema porque la velocidad a la que cambia todo va más que la que nosotros somos capaces de adaptarnos. Entonces eso nos está generando ansiedad. Ese es el papá que le dice al hijo, no, mijo, arréglame el celular, pero no me diga cómo, yo no me importa, arréglame el problema, que yo ya no quiero saber de eso nada. Es el cuando decimos, no, es que yo no soy de eso, contrate otro man, pero tenemos un problema, esto es tan fuerte que está cambiando todas las áreas. Antes yo decía, no, es que yo soy de las humanidades, yo soy médico, no, eso no, a mí no me va a tocar, pero hoy no funciona así. Hoy todas las áreas de la humanidad están haciendo. ¿Por qué? Miremos por qué esta curva funciona de esa manera. Un poco la ansiedad, tampoco lo ven acá, pero les voy a contar, esto es un 1920, Diario Universal, Caracas, y el título dice, primera vez que dos autos se chocan en Caracas. Y uno mira el texto y dice, a la asombrosa velocidad de 20 kilómetros por hora se chocaron dos carros. Y eso es terrible para esta sociedad, porque nosotros estamos muy acostumbrados a los caballos y esto es un engendro del demonio. Y por allá hay un tipo que se llama Ford, que lo único que quiere es enriquecerse a costa de nosotros. Hablemos con la sociedad, las fuerzas vivas de la sociedad, juntémonos y que se eliminen los carros de Caracas. Nos da risa, pero es lo que vivimos hoy con las otras cosas que estamos recibiendo. En vez de tomar esto como una oportunidad de absorber, queremos hacerlo, pararnos en una piedra y que la ola pase, que el tsunami pase por un lado, pero que no nos toque. Les tengo la mala noticia, ya no se puede. Parte de la charla es hacerles entender que esto no puede. Como nosotros aprendemos, entonces hubo que inventarse las señales de tránsito, porque la gente no era capaz de calcular la velocidad. Estamos acostumbrados a que pasaba un caballo. Cuando empezaron a venir los carros, la gente no calculaba bien y hubo atropellos de personas porque no calculábamos bien. Nosotros los de esta generación ya sabemos porque desde chiquitos nos enseñaban, entonces uno ya con el carro calcula bien si hay otro carro. La gente de esa generación no era capaz porque su mente creció fue con la velocidad del caballo. Entonces, mientras se daba la transición, se crearon las señales de tránsito para moldear ese paso. Hay una cebra, un semáforo, tal, para cogerle el tiro al asunto. ¿Qué pasó en esos 200 años de la primera revolución industrial? Acuérdense, motor, máquina de vapor, luego tuvimos una segunda generación que duplicó la capacidad, que es el motor de combustión interna, luego vino una nueva generación que duplicó todo, que fue el motor eléctrico, digamos que en capacidad es 4 veces, porque la primera duplica la segunda, la tercera duplica la segunda, entonces ya es 4 veces la capacidad inicial. Entonces uno puede decir que en 200 años tenemos 4 capacidades aumentadas del motor inicial, pero en un punto la era industrial se vuelve la era del conocimiento, a partir de donde el computador, lo acabamos de decir, el computador en los 70. Entonces el elemento nuevo ya funciona con la electrónica integrada y la ley de Moore era uno de los dueños de Intel, de una de las primeras fábricas de microprocesadores, y él se dio cuenta que los procesadores duplicaban de capacidad cada 18 meses. Y el costo se bajaba a la mitad porque se miniaturizaban más esos transistores, se metían más en el mismo chip. Y eso ha hecho que del 57 hasta hoy, de 1957 hasta hoy, la capacidad del procesador se ha duplicado ¿cuántas veces? 41 veces. Entonces, 41 veces suena poquito, porque pensás de 1 a 40, pues que estoy diciendo que se duplicó 40 veces. Entonces, entre la primera y segunda del procesador se duplicó, entre la segunda y tercera se cuadruplicó. Entonces, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5. Entonces, hoy del principio del procesador, ahora estamos a 2 a la 41. ¿No le asusta el número? Todos tienen calculadora en el celular. Háganlo, yo sé que es una bobada. Miren el número que significa 2 elevado a la 41. No cabe en la pantalla del celular, hay que ponerlo derecho y se lo va a resumir en notación científica, pero 2 a la 41. Eso es lo que ha cambiado el procesador. ¿Lo quieren ver de otra manera? Mire aquí.
El computador más teso de la humanidad en el 90 se llamaba el Cray, un supercomputador Cray, que se medía en número de operaciones de punto flotante por segundo, la capacidad en bruto de calcular números, por decirlo aquí de una manera rápida. Ese computador, el que solo, ¿cuántos había en la humanidad en el 90? ¿Cuántos Cray? 15 o 20. Eran tan caros que solo los gobiernos más poderosos, los militares lo podían tener. 20 Cray había en el mundo. Hacían 2 gigaflops, 2. El iPhone de 2017 es capaz de procesar 172 gigaflops. 172. El iPhone, ¿cuántos teléfonos inteligentes hay? Se calcula que más o menos 3.000 millones de personas hoy tienen un computador, un teléfono inteligente, un iPhone, un Android con esta capacidad. Entonces, quiere decir que en ese momento tenían 2.000 o 3.000 millones de personas que tienen 172 gigaflops en la mano. Este es un iPhone 10, tiene 600, fue la nueva generación, pasó a 600 gigaflops en la palma de mi mano en este momento. Y el iPhone 11 que acaba de salir, Apple acaba de decir que hace 4 veces la velocidad de este. No se duplicó, se cuadruplicó. Entonces estamos hablando de al menos de 1.200 gigaflops en la palma de la mano. Entonces no se equivoquen. Cuando hagan en la empresa una aplicación, cuando ustedes estén sistematizando la compañía, no piensen que es una aplicacioncita web, es un formulario para llenar el correo y los datos para mandar. No. Piensen que hay 3.000 millones de cristianos que tienen 1.000 megaflops en la mano y que tienen 60 sensores de Internet de las cosas. Este aparato le dice si se cayó, si aceleró. Esto es otra cosa. Miren en Google, diga sensores del iPhone. Y me les trae la lista de todas las cosas que usted puede sensar. Entonces, piense, sus clientes, 3.000 millones de clientes ya en el bolsillo, 60 sensores, un supercomputador conectado a Internet. ¿Y usted qué hace con eso? Sí, también manda WhatsApp, pero no es para eso. Eso es lo que se tiene que meter en la cabeza. ¿Y sabe qué es lo peor? Que en 18 meses vuelve a duplicarse todo completamente. Entonces, en 18 meses van a aparecer unas aplicaciones de inteligencia artificial que nos van a parecer magia. Van a decir, uy hermano, ¿cómo que ese aparato ya es capaz de hacer eso? ¿Eso de dónde apareció? Esa acumulación. Entonces, eso es lo que está en esta gráfica. Esta gráfica de aceleración, uy, ya se acabó la pila, ok, no, aquí está. Esta gráfica acelerada se da por eso que les acabo de contar, porque cada 18 meses se duplica y no tiene cara de pararse. Entonces, esta gráfica que le hizo se llama AstroTeller, un tipo que trabaja en Google, pues dijo 2 cosas. Una medio bobita, dijo, bueno, tenemos que aprender más rápido. Pues sí, ¿cómo? Pues chévere, hay que aprender más rápido, ¿cómo diablos lo hacemos? Y otra, dijo una cosa muy interesante y es, trata de crear un nuevo mecanismo mental que te permite ir más rápido mentalmente porque no te genere ansiedad. Cuando uno monta en bicicleta, cuando uno camina a 5 kilómetros por hora, un humano camina a 5 kilómetros por hora. Cuando uno se monta en una bicicleta, fácilmente puede ir a 30 kilómetros por hora. Pero usted en la bicicleta no dice, uy, qué terrible, voy a 6 veces a lo que camino. No, usted está tranquilo, usted ya aprendió, siente otro equilibrio, se siente ahí normal. Entre otras paréntesis, la bicicleta también la tuvimos que inventar, a mí me encantó esa historia. Las bicicletas iniciales eran como las salen los hoy de los niños, que no tienen pedales. Entonces uno se empuja con los pies y la gente hacía las primeras y alguien muy creativo descubrió que subía los pies y no se caía. Que se podía construir y no se caía. Hubo que descubrir eso, no lo sabíamos, nadie sabía eso. Y luego dijo, es que le puedo poner pedales. Entonces suena como una boba porque eso lo tenemos intrínseco, pero no existía en la humanidad en ese momento. Entonces AstroTeller lo que dice es, inventate una bicicleta mental, algo que te permita ir a más velocidad, pero te permita entender lo que está pasando. Entonces, eso es lo que les propongo que hagan. ¿Cómo se hace eso? Así. Usted tiene que estudiar para proyectar y decir, lo que va a pasar en la tecnología es esto. Usted se imagina un escenario futuro. Entonces, como usted tiene que estudiar, su nueva gráfica de aprendizaje ya tiene una pendiente mayor. Cuando usted hace eso, le va a pasar algo como esto. Usted creyó que iba a estar acá y en realidad estaba aquí en un lado. Entonces vuelve y hace otra suposición y aprende. Y así hace otra suposición hasta que su gráfica se va acercando, va saliendo de una recta y se va poniendo en ese lado. Aunque haga todo eso, igual no le va a pegar. No le vamos a pegar, ninguno le vamos a pegar. Pero hay una cosa que sí funciona. John Dalton es un científico que llegó a un pueblo, que era, en esencia, llegaba ese día campesinos y puso una vaca, un buey, y puso una planilla al lado y dijo, póngame usted campesino, ¿cuánto cree que pesa esa vaca en kilos y gramos? Ningún campesino era capaz de pegarle preciso. Usted le pone una vaca, ¿cuánto pesa en kilos y gramos? Muy berraco, uno así trae todos los días con vacas. Pero encontré una cosa, que cuando promediaba los primeros 15 o 20, el promedio le daba casi preciso a la vaca.
Eso se llama sabiduría colectiva. Cada persona sola, por brillante que sea, no es capaz. Pero cuando varias personas comparten conocimiento, son capaces de encontrar eso. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Construcción colectiva. Ustedes trabajan algunos en empresas. ¿Cuántas personas tienen su empresa? 10, 50, 100. ¿Cuántos en realidad trabajan en conjunto? ¿Cuántos cerebros trabajan en realidad en esa empresa? Casi siempre las respuestas son 5, son 10, 12, por no son los 100. Estamos viviendo la época en que las empresas se van a distinguir es por la capacidad que tengan de los cerebros trabajar conjunto para hacer este tipo de predicciones. Y ese es el mensaje de nosotros desde Ruta N. Medellín va a ser más innovadora si todos nos conectamos. Si usted una idea la comparte y venga y dice, hagamos eso a ver cómo funciona. La gente cree que eso es la idea no hace nada. La idea es un proyecto en la cabeza, pero no hace innovación. A mí un día me llamó un tipo y me dijo, ¡ay, qué bueno Elkin! Me dijeron que te llama Ruta N, yo tengo una idea súper buena y me dijeron que vos eres el hombre que me ayuda. Y le dije, ah, claro hermano, qué bueno. Y contame cuál es la idea. No, sabes, es que es como confidencial, yo no puedo contar. De pronto, marica, ¿yo cómo te voy a ayudar? Si no sé la idea, ¿yo cómo te voy a ayudar? Pues suena como una bobada, pero es cierto. O sea, si yo no comparto la idea con otro, ¿cómo me va a ayudar? Al compartirla es que más no ve, no seas bobo que hay esto, oye, qué idea tan buena, pues le podemos meter esto, vení, probamos, luego probamos, no era tan bueno como pensamos, pero se me ocurrió con esto esta otra idea. Entonces las regiones que se distinguen, las empresas que se distinguen son las que juntan a más gente para trabajar. Por eso ya no son bolas de cristal, las empresas ya no son torres de marfil donde no sale nadie, es confidencial, hay que salirse y mapearse, hay que hacer esto, salir y conversar, oír otro tema, compartirlo con otro, probar. Las laboratorios de innovación del mundo hoy son las ciudades, no las empresas, que es Google y tiene toda la plata del mundo, y ellos saben que a la velocidad que dan las cosas no son capaces con toda la plata del mundo, tienen que irse a mapar a las ciudades y a hablar con la gente, con las startups, ve, mira, usted tiene esta idea, integremos esto, tener un fondo de capital e ir a invertir. Las empresas ya no tienen sentido en una sede cerrada, hay que irse para un coworking. Si yo montara una compañía de socios empresarios, no tendría sede física, pondría a trabajar toda la gente en la ciudad y a conectarse con todo. Es el tiempo que estamos viviendo. Es la única manera de cogerle la cuarta revolución industrial. Y eso lleva un mensaje, ya para ir cerrando, que es con las familias. Yo tengo 3 hijos, que hay mucha gente joven, pero a ver, ¿quiénes tienen hijos? Uy, hermano, esto no va a sobrevivir a la quinta, pero por falta de gente. Como 4 nomás, estamos graves. Entonces, los que tenemos hijos o los que los vayan a tener, no los vayan a educar como nos educaron a nosotros y como estamos educando, y es tratar de quitarle la incertidumbre a los hijos. Los papás helicópteros, ¿tiene problema? Venga, yo se lo arreglo. Después fue un problema del colegio, venga, yo lo saco. Usted no sabe eso, yo se lo enseño, yo le hago la cartelera, yo le hago el trabajo, porque el mundo que vamos a vivir va a ser distinto, va a ser impredecible, vamos a tener retos que no habíamos tenido en la humanidad antes. Yo ahora tenía un problema, entonces yo iba donde mi mamá, imagínate que tengo este dilema. Entonces la mamá decía, uy, a mí me pasó eso, no vaya a hacer que yo la cagué, haga esto, listo, bueno, ya. Tenía alguien que había tenido el problema y lo podía consultar. Hoy nos vamos a encontrar problemas súper graves que no lo tenían. ¿No me creen? Bueno, les voy a contar esta historia. Estudiamos temas, una de la quinta revolución industrial es genética. Entonces, el primer genoma humano fue 2001, valió miles de millones de dólares para tener el genoma de una sola persona. Yo me quería hacer el genoma, entonces empezó a caer. $10,000, no, todavía vale mucha plata, $1,000, me iba a comprar la señora, no, espérate que eso sigue bajando, si que le hice, pum, ya me lo hice, hace algunos años me lo hice, me valió, hoy vale $160. Entonces, ¿quién sabe su genoma? Les va a decir qué grupos genéticos tienen, de qué mutaciones viene, por qué migraciones en el mundo, en qué época, les va a decir características de su genoma. Por ejemplo, a mí me dijo, mire, usted tiene una tendencia, unos genes en que le tiene propensión, no le podemos garantizar que le dé glucoma. Entonces, revísese de vez en cuando, mi familia tiene eso, de hecho mi mamá tiene, entonces es algo que estoy ratificado, me lo tengo que hacer. Me dice cosas de mis características que uno le parece increíble, puede ser desagradable para algunos, pero les voy a contar. Mi genética dice que posiblemente tengo tacumen de cera en el oído y que no me sale solo, yo no tengo que hacer lavados. Perfecto, la genética es un problema genético que hace que mi cerumen no salga solo y me tengo que hacer lavados, y me lo dijo, pues entonces es increíble, llega a ese nivel de decirle algunas cosas. Pero bueno, el punto importante fuera de que se lo hicieran, se lo quieren, es que son 3 semanas, una muestra de saliva, un cabello, algo que podamos mandar, $160 y te llega todo ese paquete listo con la información. Está a la mano de cualquier persona. Entonces imagínense, esta persona es la historia. ¿Sabe qué? Ese man no es el papá mío. Puta, eso está muy raro, es que este man hace esto, y yo hacía así, y yo pienso en esto, y cuando pasó, y cuando tenía 15 años, no sé qué. Se calcula por estudios anteriores
que más o menos 9 o 10 personas de 100 no son del papá que creen. Esos estudios estaban hace tiempo y son válidos, o sea, estadísticamente son válidos. O sea, cuenten de a 10 y aquí podemos saber unos cuantos que estamos engañados. Más o menos cuenten y hay unos cuantos que el papá no es el que ustedes creen que es. Pero una cosa es tener el estudio, una cosa es tener la sospecha y otra cosa es decir, 3 semanas, $160 y que venga el resultado. Sí, pucha, yo tenía razón, no era mi papá, en el caso que les estoy diciendo. Entonces, uno se ríe, pero imagine esa persona, imagine que sea usted. Imagínese el guarapazo de lo que eso significa. Y por más que usted quiera decir que eso no importa, que es su papá, que no sea, ¿con quién va y habla? ¿Eso por dónde explota? La mamá, claro, mamá, ¿qué pasó aquí? Mire este estudio, ¿qué pasó acá? En la historia que estamos viendo, la señora era ya de edad y la señora le dijo llorando, pues hombre, esto era un secreto de toda la vida, eso fue un accidente, su papá en realidad es su papá, esto que hemos vivido eso no se puede negar, yo pensé que iba a morir con ese secreto, ¿usted para qué destapa eso? Pero mamá, ¿cómo no voy a tener yo la posibilidad de saber esto? No sé qué, imaginen toda la pelea, pues la Rosa de Guadalupe se queda ahí corta, todo ese punto ahí dándole al asunto. ¿Qué pasa después? ¿Quién es el que sigue en la lista para ir a hablar? El papá, obvio. Y entonces el papá se va a enojar porque a mí nunca me contaron esto y tal. Bueno, resumen corto, esa familia se destruyó, los 3 no se hablan. Fue tan duro el problema que generó tanta vaina que… Entonces uno no quiere que las tecnologías generen una destrucción de una unidad tan importante como es la familia, pero también entiende al otro, uno dice, no, pero ¿cómo no me dijeron? Y el otro dice, yo cómo no supe, y la otra dice, pero ¿para qué destaparon eso? Pues, ¿sí me entiende? Entonces es súper berraco. Está valiendo $160, está a la mano de la mayoría de la gente, está bajando exponencialmente. ¿Por qué? Porque es un negocio de data. Las compañías que hacen el genoma lo que hacen es juntar datos de muchas personas, entonces subsidian que sea barato para poder cruzar más patrones. Entonces ellos me dicen, por ejemplo, señor Elkin, usted con su edad y su genética, ya tengo millones de personas que han hecho el test, usted debería estar pesando, esa gente en promedio está pesando 115 kilos. Entonces yo miro y digo, yo peso 89, qué bien, está bien, para mi promedio estoy bien. Mi señora me dice que estoy barrigón, pero digo, bueno, no, pero mira, estoy mejor que esto es el promedio de los que tengo. Entonces sí te da datos interesantes cuando mapea un montón de usuarios. Entonces mientras más gente tenga, mejor, entonces por eso lo subsidian. ¿A qué me refiero con eso? En 5 años usted compra la caja de cereal y le van a regalar el análisis genético. Y se la va a regalar el del cereal porque necesita saber su genética para ofrecerle un alimento de acuerdo a su genética. Entonces no estoy charlando, pero es verdad, va a comprar una caja de cereales y va a tomar su análisis genético para que se lo haga gratis. Entonces imaginen lo que va a pasar cuando eso esté a la mano de todo el mundo valiendo eso. Y solo dije un datico de un dilema que se puede generar, de los muchos que se puede generar en este tema. Entonces, ojo, con los hijos tenemos que cambiar la manera, los tenemos que preparar para la incertidumbre, para que sean capaces de navegar esa agua, sean capaces de tomar decisiones por sí mismos y se enfrenten solos a los retos que se van a encontrar en el futuro. ¿Se acuerdan por qué se llama la charla la quinta revolución? Miren, 100 años, 50, 38, proyecten su cabeza. ¿Cuándo es la próxima? En condiciones normales, esperemos que todos tengamos salud, nos va a tocar a toda la quinta. ¿Cuál es la mejor manera de absorber la cuarta? Empezar a estudiar ya la quinta. Fue lo que les acabé de explicar. Proyecten, digan para su negocio, qué va a pasar. Yo hago una especulación aquí. ¿Cuáles son las de la quinta revolución? Genética, computación cuántica, la nueva generación de inteligencia artificial, nanotecnología. Puede que haya una aquí de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mezclada. De esas 5 no sale la mayoría. Las puede empezar a estudiar hoy. Y empieza a proyectar porque 2030 está ya, a la vuelta de la esquina, para los negocios, para lo que vaya a hacer. Entonces, la mejor manera de entender que estamos en la cuarta revolución es estudiar la quinta y empezar ya. ¿Saben cuál? Si toda esta carreta no les sirve, acuérdense de una cosa que les voy a decir. Todo esto parece muy terrible, pero tiene una cosa muy buena. Está cambiando tan rápido que si usted no hizo la tarea, no importa, porque ya se desactualizó. Lo que no aprendió ya no sirve. Entonces, si usted toma una decisión ya, lo voy a hacer ya, no importa que no estudió, que esa no fue la carrera, que en esa materia no le fue bien en el colegio, en la universidad, no importa. Si toma la decisión, lo llamamos así, tome la decisión que hoy es un nuevo cero, voy a aprender inteligencia artificial. Le juro que si usted lo hace, en 6 meses, en un año, aprende todo lo que hay. Porque lo que pasó en los 40 años para atrás de inteligencia ya no se necesita, no importa. Entonces, es un reto, pero es una oportunidad enorme. En términos de meses se puede tomar la decisión y aprender cosas que uno creería que son totalmente lejanas.
Hoy en la ciudad estamos viendo reconversión de gente, veterinarios, ingenieros forestales, que están aprendiendo estas cosas y pasan ese periodo de fricción inicial de dificultad, se pegan con los jóvenes, las comunidades técnicas y en cuestión de meses están al tope, al estado del arte de lo que está pasando en el mundo. Entonces, la primera nos llegó tarde, la segunda nos llegó tarde, la tercera también. Mala noticia, la cuarta no nos llegó tarde. Nos llegó a todos por igual en el mundo. El centro para la cuarta revolución industrial que le dieron a Medellín por lo que ha avanzado es el quinto en el mundo. El primero fue el de San Francisco y solo hace 2 años que se lo dieron a San Francisco. Entonces hoy la excusa que teníamos ya no sirve. Si ustedes no lo hacen es porque no les dio la gana. Tienen los medios, está a una tecla, todo está al acceso. Uno escribe a alguien y el man le contesta, uno llama a tal persona, le contesta y dice, ¿qué quiere que le explique? Las comunidades técnicas existen startups, existe de todo. ¿Qué quieren tomar la decisión? ¿Quieren seguirse negando diciendo que eso es de otro, que yo no puedo? Bueno, bienvenido, pero eso no le va a servir a usted ni nos va a servir a nosotros como sociedad. Entonces, aquí siguen otros elementos en que yo les puedo mostrar, voy a adelantar un poco para que cerremos, y es qué puede hacer usted para meterse en ese tema. En otro día hacemos esta. Hay un curso de este gurú que se llama Andrew Ng, tiene una frase bonita que no entendemos en este contexto y es, como hace 100 años la electricidad cambió todas las industrias, hoy la inteligencia artificial las va a cambiar a todas. Entonces metas en inteligencia artificial y saca un curso que se llama Inteligencia Artificial para cualquiera. Lo googlean, Inteligencia Artificial para cualquiera. ¿No sabía? Bueno, empiece por ahí. Está en español, puede arrancar y ahí en Coursera se puede ir con los cursos que quiera. En genética, hoy se pueden comprar kits para transformar plantas y animales por $100. Se los mandan por internet a los 2 o 3 días y usted en un garaje de la casa puede editar genética, puede cortar genes y pegarlos. Hoy hay jóvenes en un garaje haciendo locuras con la genética. No sé qué va a pasar en 5 o 10 años, puede hacer una locura. Y computación cuántica, que suena lo más raro del mundo, se pueden hacer programas. Yo he hecho programas en los computadores cuánticos de IBM, se los prestan, no hay que traerlos a Medellín. Uno entra por internet y utiliza el kit y programa. Yo estoy aprendiendo a programar un computador cuántico. Y yo estoy ya viejito, ustedes más jóvenes, es imposible que no puedan hacerlo. También se aprende en cuestión de semanas a hacerlo y ya te metes en el asunto. No lo tenés que comprar, no lo tenés que creer. Porque ellos te están dando acceso, ya se los dije, inteligencia colectiva. Mientras más gente entre a programar, mejores son los resultados. Aprende el que lo está haciendo, pero contribuimos a que entre todos aprendamos más. Bueno, básicamente ese era el mensaje para no gastarle más tiempo, porque yo sé que todos estamos cansados, pero quería darles la motivación de que entiendan qué tiempo estamos viviendo, que necesitamos entre todos asumirlo de otra manera y eso va a depender de nuestro presente, ya nuestro futuro solamente nuestro presente y nuestro futuro de las decisiones que tomemos respecto a cómo lo hacemos como personas, como familia, como empresas y obviamente como ciudad, como sociedad. O sea que bienvenidos a que entre todos lo logremos. Muchas gracias. Muchas gracias.